el enfoque, digamos, de un análisis de un problema tan generalizado hoy, tan global, con incidencias más profundas y diferenciales en unos países que en otros, en unas sociedades que en otras, pues bien puede tener una especie de acercamiento desde lo puramente técnico, técnico-jurídico en este caso. Creo que el evento está más o menos organizado en esa perspectiva, pero al hacerlo exclusivamente así, puede perder quizás de vista algo que es fundamental, por donde se tiene que comenzar un análisis sobre la corrupción como concepto, como proceso en una sociedad determinada, y es la aproximación política. El análisis de una sociedad antes que por qué se instala la corrupción en esa sociedad. ¿Por qué se desarrolla en unas magnitudes mayores que en otras sociedades? El hecho de corrupción pues aparecen de vez en vez prácticamente en todas partes del mundo, aislados. A veces en algunas sociedades lo hemos observado, llevan incluso al suicidio del corrupto cuando es detectado. Esos hechos de suicidio que tienen que ver con determinadas culturas, de alguna manera demuestran por la otra cara de la moneda del suicidio en sí mismo, el alto valor que representa tanto para la sociedad y de ahí la acción desesperada individual de quien es detectado, el alto nivel, la alta valorización de lo que podríamos llamar lo público. La corrupción es un atentado cuando estamos hablando de este fenómeno que tiene que ver con lo público, es una destrucción de lo público, es una apropiación de lo público, con fines en general de enriquecimiento. Si esa valorización de lo público está muy instalada en la sociedad, en la cultura de esa sociedad, entonces casi que podríamos decir que lo que ocurre son hechos de corrupción, incluso tan aislados unos de otros, que pueden llegar, cuando se detecta el corrupto, a casos de suicidio, como hemos visto en las sociedades asiáticas, en el Extremo Oriente. Pero cuando los hechos de corrupción no son aislados uno de otro, sino que son sistemáticos. Esta palabra sistematicidad sí que tiene que ver con la técnica y lo jurídico. Cuando son sistemáticos, estamos hablando, yo me apropié un poco de esa palabra, de un régimen de corrupción. Los regímenes de corrupción no se pueden instalar sino en sociedades donde no hay un valor por lo público, donde lo público como concepto o se ha desvalorizado o nunca se construyó. Y aquí el acercamiento al tema de la política en la definición y en el análisis de la corrupción. Esto de lo público no comenzó con el origen de la humanidad. Lo público es una invención del ser humano en una parte de la historia humana, incluso muy reciente. Si uno va hacia atrás en la historia, lo público prácticamente no aparece en los regímenes asiáticos del entonces. Las civilizaciones primeras de la humanidad no tenían el concepto de lo público en sí mismo. Incluso monarcas soberanos con diferentes nombres que fueron apareciendo eran dueños de todo. Y para tener ese concepto de dueños de todo, incluida la vida,
pues prácticamente había que legitimar ese tipo de poderes omnímodos, absolutos, se le llamó, a partir de la creencia religiosa. No había otra forma de legitimar ese tipo de sociedades antiguas. Lo público empieza a aparecer, de acuerdo a la historia, por aquí y por allá, y los griegos son quizás los primeros en que construyen ese concepto con más propiedad y sistematicidad. Lo público aparece en los griegos y se va desarrollando. Los romanos estructuraron algo que llamaron república. Es decir, explícitamente se refirieron a lo público como un valor pisoteado muchas veces por ellos mismos, pero un valor que trataban de conservar como un valor de la civilización y de la sociedad romana. Por allí se fue hacia nuestras sociedades. Los latinoamericanos, de alguna manera u otra, somos herederos del Imperio Romano. Se tradujo a nuestras normas a través del Código Romano, etcétera. No voy a hablar de estos temas, sino de eso que significa lo público. Lo público entra en la civilización humana, en nuestra historia, de frente es a través de revoluciones. Cuando se constituye en el centro de la construcción de una nación, las naciones no son propias de la especie humana, sino que son una construcción histórica reciente. Nación y lo público empiezan a construirse a partir de revoluciones del siglo XVIII. La inglesa, quizás la primera, la francesa, famosa entre nosotros porque eso originó nuestras repúblicas, ideológicamente hablando, la norteamericana, casi todas en las mismas fechas. Es una oleada, un cambio de época, decimos, que termina influenciando toda la historia contemporánea. No es cualquier evento, es un evento estelar en la historia humana. Hoy, de una u otra manera, heredamos lo que allí surgió. Esas sociedades posrevolucionarias generaron un alto valor de lo público. Y por tanto, esa alta valorización de lo público los blindó, en cierta manera, de procesos de corrupción sistemática. No de hechos de corrupción, sino de la corrupción sistemática. Y entonces esta es una tesis que dejo para la discusión. La lucha contra una corrupción sistemática tiene que ver con un proceso de valorización cultural de lo público. Sin eso, la técnica puede estrellarse una y otra vez y arar en el mar. Recuerden que ustedes que Simón Bolívar hizo un decreto de condena a muerte para los corruptos. Es decir, Simón Bolívar, independientemente de que ese fuese el instrumento jurídico apropiado, indudablemente era hijo de una época muy de vanguardia europea, norteamericana y latinoamericana. Se expandió tardíamente ya hacia Rusia, hacia el Asia, y mucho más tardíamente hacia otros lugares del continente. Allí éramos parte de una vanguardia democrática, esa palabra aparece ahí, está ligada a lo público. No se puede valorizar lo público en una sociedad culturalmente sin un profundo proceso democrático. Y democracia, pues en el significado que le otorgaron los griegos, es decir, la capacidad de decisión de toda la sociedad sobre sus asuntos públicos. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.
Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción Pasar Plata. Elige la opción A otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Elige la cantidad que deseas aportar. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia.